Bueno, pues ya estamos listos para una emisión más de este proyecto que es Aimaca Buena Onda Online. Y para mí es un honor presentarles a Carlos Ajich Veloz Avilés. Bienvenido, Carlos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias. Es un gusto estar aquí contigo. Bueno, pues estábamos diciéndoles que la invitación es hablar acerca de urbanismo. Y yo te quisiera preguntar, porque muchas personas quizás no lo tienen muy claro, ¿para qué sirve un urbanista? ¿Por qué es necesario un urbanista a la hora de diseñar una ciudad? Sí, bueno, el, el urbanista es el profesionista que se capacita específicamente para analizar el territorio, analizar las condiciones del territorio, analizar cómo es la ciudadanía, la idiosincrasia de la ciudadanía, cómo es el marco jurídico de ese territorio, cuáles son los intereses que están en ese territorio y de todo ello lograr establecer una estrategia para el mejor aprovechamiento y gestión de la ocupación que vamos a hacer de ese territorio, de manera que Ok. los recursos que tenemos en ese territorio pues alcancen para un desarrollo armónico de nuestros centros urbanos. Ok, ok. Ahora dime, ¿qué tanto cuando uno ve la situación de Cancún pareciera que se rebasó cualquier desarrollo urbano? Se ha criticado mucho algunos PDUs, planes de desarrollo urbano, que pues parece que han estado como medio dirigidos para ciertos intereses y que han repercutido en el bienestar de la ciudadanía. ¿Cuál es tu opinión al respecto como especialista? ¿Hacia dónde va Cancún? ¿De dónde ha venido y no hay que regresar? ¿Y cuál es la propuesta que podríamos hacer, bueno, que podrían hacer los especialistas? Claro. Bueno, Cancún hay que entenderlo. Sí, vamos para los 50 años de manera oficial. Existen algunas diferencias de cuándo se fundó, de cuándo se dio el decreto de creación, cuándo se desincorporó del ejido. Entonces, existen varias diferencias al Varias respecto, versiones. varias Okay. versiones. Pero, digamos, la tradicional oficial que va a ser ahora en abril son 50 años. Estamos hablando de 50 años, ¿sí? Entonces, es una ciudad relativamente muy joven, ¿sí? De hecho, cuando se funda Cancún, cuando se crea el centro urbano de Cancún, se crea como un experimento del entonces Infratur, que ahora es Fonatur, ¿sí? Ok. Se creó como un experimento de algo que se llama Centro Integralmente Planificado, tomando como experiencia lo que había sido en Brasil, la ciudad de Brasilia, y tomando los principios de la Carta de Atenas de Le Corbusier, que era el funcionalismo, se creó una ciudad bajo los principios funcionalistas y por eso aquí en Cancún, en lugar de colonias, tenemos supermanzanas. Y ya después salieron las regiones y demás, pero en general se conocen aquí como Bueno, supermanzanas. ¿y cuál era la propuesta de esta idea original y qué pasó? Bueno, la idea original era digamos que el ideal de una ciudad funcionalista es que cada uso de suelo, cada actividad estuviera separada de las demás. Un lugar para, decía Le Corbusier, un lugar para habitar, un lugar para trabajar, un lugar para divertirse, un lugar para transitar. Muy ordenado. Muy ordenado en la teoría. El Ah. problema es que el ser humano no funciona así. El ser humano no funciona fraccionariamente. Eh, y lo podemos ver inclusive con cosas muy simples como eh, la necesidad que tienen, por ejemplo, las madres trabajadoras que salen con sus hijos y en el trayecto dejan a sus hijos en la escuela y de ahí se pasan a trabajar. Entonces, no, imagínate si separamos por un lado los equipamientos educativos y por el otro lado los lugares de trabajar, bueno, pues entonces ya hicimos dar una vuelta a las mujeres que están en esa Y situación. en una cuestión ¿Sí? así orgánica, como querían que fueran como alrededor de la zona urbana. De hecho, el concepto de supermanzana es poner los equipamientos comunitarios al centro y las circulaciones, las grandes circulaciones del automóvil afuera. De hecho, por eso es muy difícil, no se puede atravesar la supermanzana de un lado a otro en automóvil por los retornos. Ok. La idea era separar el flujo peatonal del flujo vehicular. Sin embargo, cuando vemos al ser humano, el ser humano tiende a pasar y tiende a caminar, Ajá. los caminos que abre
es por donde hay más actividad. Y por el No camino por más corto. Y por el camino más corto y por donde hay más actividad. No se va a meter ahí en donde, pues, ahí veo un andadorcito, si está muy, Muy muy solitario. peatonal, pero está solitario, entonces no me meto por ahí. ¿Sí? Claro. Entonces, el ser humano funciona de esa manera. Entonces, por eso, poco a poco, la idea del funcionalismo fue eh, rebasada por la realidad de cómo funciona una ciudad. Una ciudad no está separada, no está fraccionada. Y de hecho, si pretendemos eso, lo que terminamos es fraccionando el territorio, separándolo y creando lo que a la larga es el germen del muchos de los problemas que tenemos aquí en Cancún, que es la separación entre los distintos Cancún que A ver tenemos. si podemos, Jorge Juárez, que es nuestro operador estrella, a ver si podemos ver ese mapa donde están los diferentes colores de las separaciones de Ujú. la ciudad por rubros, me parece, o por, no me acuerdo cuál es el concepto, para que tú nos digas, ese, no, ese es, ese cuál es, a ver, cuéntanos un Bueno, poco. ese que estamos viendo en pantalla, Ujú. ese trata de los valores, de los valores del suelo, ¿sí? Y de los niveles socioeconómicos y los valores del suelo. Lo que estamos ahí viendo es la separación entre un Cancún, de ingresos, eh, ¿Altos? de ingresos altos al sur y de ingresos menores al norte, ¿Cuáles ¿sí? son los menores, los grises y Los azules? grises y azules, exacto. ¿Y los Y verdecitos son los regulares? verdecitos son regulares, digamos clase media, ¿El y el amarillito? amarillito es un poco más hacia arriba y O sea, lo rojito es los más top ten, de los más riquillos. así es. En Y el ahí de es. abajo es al revés, en el de abajo es al revés, Ok. en el que estamos viendo en la esquina inferior derecha, Ajá. ese es al revés. Los más rojos es los que menos son los lugares con los niveles socioeconómicos más bajos, Ok. ¿sí? Y los Ok. verdes son los más altos. De hecho, ahí el verde, por ejemplo, coincide con lo que son Cumbres, Campestre y todos esos Ok. lugares, ¿sí? Y al norte, bueno, vemos que es la zona conurbada con Isla Mujeres, donde está Villa Stoch, y del otro lado donde está el Triángulo de Bonfil, ¿sí? Ok. Y Bueno, entonces, ajá. tenemos muchos Cancún, ¿sí? Eso es algo bien importante. ¿Cómo tener una identidad, una cohesión social si hay muchos Cancunes? Si estamos muy divididos y si también es cierto que a veces no te sientes parte de, ¿no? Igual Así cuando es. entras a un lugar como campestre, Ujú, bueno, desde que entras ya parece que es como otro país, decía un ujú. especialista, donde tienes que dejar tu credencial, registrarte y a ver que te den permiso de pasar, ¿no? Sí, sí, Entonces, la sí. accesibilidad en función de la protección, por supuesto, pero también quienes están dentro de los fraccionamientos están como prisioneros, Un porque es poco, como sí. un coto, un territorio amurallado para Ujú. protegerse de la violencia. Así Entonces, es. se generan, Eso en la terminología del urbanismo, eso se le conoce como gueto. ¿sí? Un gueto. Proviene de la experiencia del famoso gueto de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Uy, pero no, los guetos no solo son de niveles socioeconómicos bajos, claro. también puede haber guetos de niveles socioeconómicos altos, lo que son las islas amuralladas, ¿sí? Rodeadas de mares de gente de niveles socioeconómicos menores y que Claro. precisamente lo que hacen es segregarse por medio de murallas físicas para diferenciarse del resto, ¿sí? Claro, como vemos acá ¿cómo se llama? El desarrollo que está en la glorieta junto a, no Malecón Tajamar, junto al Superama y de este lado, Puerto Cancún. Ajá, Y al lado, ¿cómo se llama? sí. La Al lado colonia la 12 del La 28. Donceles. O sea, Exacto. y ves la muralla y ves la diferencia Así desde es. parques, aunque ahorita es cierto y tenemos ahí un amigo Sí. muy querido que vamos a invitar a Ray Zulu, que están haciendo que se desarrollen parques, una infraestructura Sí, y de hecho interesante. a ese fenómeno se le conoce como segregación socioespacial o también, si es desde el punto de vista de la vivienda, socioresidencial, ¿sí? Ok. Y lo que se ha descubierto es que la segregación en sí misma no es el problema.
El problema es cuando existe demasiada diferencia y demasiado contraste entre dos grupos que se segregaron. ¿Sí? Por lo tanto, hay que ver la escala en la cual estamos analizando el problema. Por ejemplo, Claro. como lo mencionan, en Puerto Cancún, conozco varios casos de gente que vive en la 2Ls28 y ve con recelo a Puerto Cancún. Porque es que el problema de las aguas negras, que la diferencia de nivel, que si porque era manglar y ahora ya es No, y que a veces edificios. las aguas negras de las zonas Exacto, residenciales se van se a va las para allá. zonas de... Y que funciona por la misma diferencia de altura que existe entre el nivel de banqueta en la Donceles 28 y el nivel en el que está construido en Puerto Cancún. Puerto Cancún funciona como un dique que hace que canaliza las aguas hacia la Pero Donceles fíjate qué 28. metáfora tan terrible física, ¿no? Porque entonces los que están en lo alto se mantienen hasta físicamente en lo alto y Ujú, todos sus desechos se van se van para hacia, allá. o sea, es impresionante. Bueno, como especialista en el tema, ¿cuáles son los principales problemas de nuestra ciudad y cuál es el papel que se da o se debería dar a los urbanistas como tú en las políticas públicas y sobre todo cuando se deciden los planes de desarrollo? Porque, insisto, de pronto hay cosas incoherentes, tú ves, yo veo los drenajes en otros países, en Ujú, Europa, en Estados Unidos, y se meten los señores de aguas de adentro en una como túnel enorme ujú, y ahí va el agua circulando. Aquí ves sí, la circulación del drenaje de Cancún y son son bien unos chiquitos, unos tubitos que tubitos. a quién demonios se le ocurrió. Claro, Por Dios. sí. Aquí, y hablando precisamente, retomando bueno, ¿qué le pasó a Cancún? Bueno, a Cancún le pasó que poco a poco ese experimento, conforme fue creciendo, ese centro integralmente planificado, conforme fue creciendo, fue rebasando los límites de lo que originalmente eran el centro de población. Y los lugares nuevos hacia donde creció, pues no tenían un plan de crecimiento, ¿sí? Y muchos de esos lugares, bueno, comenzaron con la zona, con lo que ahora es la zona del crucero y de ahí se fueron expandiendo, Pero ahí ¿sí? no tendría que haber habido, valga la redundancia, ya sé, los hubiera, no existen. Una autoridad que tuviera cierto control, que estuviera vigilando, porque muchas veces sabemos Ujú, que estos asentamientos irregulares incluso son propiciados por grupos de poder, por gente de sí, claro. partidos, y entonces es un juego ahí medio perverso, Sí, ¿no? claro. Y de hecho, ahí es donde entra parte ¿cuál es el papel del que deberían tener los urbanistas y los planificadores territoriales en todo Así esto? es. Y em, a veces creemos que con poner una ley o un programa de desarrollo urbano es suficiente. Y no, Hay que hacerlo cumplir. hay que irlo, no solo hacerlo cumplir, sino que hay que ir viendo cómo va cambiando la ciudad, porque la ciudad es dinámica. El programa de desarrollo urbano que se plantea, por ejemplo, en el del 93, el 2005, 2014 y ahora el último 2018, son fotografías, son momentos de cómo era la ciudad en ese momento, Ya. ¿sí? Pero conforme va pasando el tiempo, la ciudad cambia, Y las crece, necesidades evoluciona, las también. necesidades son distintas, el tipo de personas es distinto. Del 93 al 2005, ¿cuánto tiempo pasó y cómo cambió la ciudad en ese tiempo? Y luego del 2005 al 2014 pues, tuvimos hasta un huracán enorme Que en medio, devastó, ¿sí? claro, Entonces claro. que cambió completamente la Ay, visión de la ciudad. claro. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos, sí, a los urbanistas que sean tomados y considerados para irle dando seguimiento a los programas de desarrollo urbano, para que se haga investigación y se vaya viendo cómo la ciudad va cambiando, cómo las necesidades van cambiando, ¿sí? Porque si esperamos que un programa de desarrollo urbano que fue publicado hace 2, 5, 10 años siga vigente ahorita, pues entonces vamos a tener una ciudad de 1 millón de habitantes con con tubería para el drenaje para una ciudad de 200,000. Claro, Entonces, claro. ese es el problema. Híjole, yo creo que hay muchos temas. A mí me gustaría Muchísimos. invitarlos a que
pregunten, compartan. De verdad, el papel de los especialistas es fundamental porque como ciudadanos, como comunicadores, necesitamos escuchar los argumentos sustentados. Por algo fueron a la academia, por algo hicieron maestrías y doctorados y saben de lo que están hablando. Y también lograr nosotros como opinión pública que las autoridades nos escuchen y que digamos, ahí están los especialistas, no inventen, porque luego invitan a su cuate, al arquitecto que tiene su amigo con una constructora y ahí hacen sus planificaciones un poquito raras y nosotros terminamos pagando las consecuencias. Las autoridades se van y nos dejan la bronca a nosotros, porque habría que cuestionar Sí. cuántas veces nos han pavimentado la ciudad y que ahora sí ya es la buena. Y a mí me da pena venir Siguen saliendo de baches. Campestre para acá o de Tulum o de la carretera, no hay iluminación, de pronto están los baches y dices, Cancún, destino mundial de calidad y clase, bueno, ok, está bien, vamos a creérnosla. Sí. En tu plática que vas a presentar el próximo miércoles, hablas de los espacios públicos como Tajamar, los mercados y de corredores económicos. No quiero que quemes la plática porque la idea Sí. es que invites a la gente, que le digas a la gente la importancia de que participe. Ahorita vamos a ver esas gráficas, a ver qué significan. Pero, ¿cuáles son los beneficios que tú propones y cuáles serían los conflictos que existen actualmente en estos lugares, tanto en Tajamar como porque todo el mundo quiere decidir, ¿no? Sí. Y a veces, pues vemos que hay decisiones que dices, bueno, pues serás muy autoridad, o serás ambientalista, o serás quien seas, pero necesitamos especialistas que definan, integren un proyecto y las consecuencias sociales, económicas, políticas, etcétera, ecológicas, que va Correcto. a tener tu propuesta, que a lo mejor suena muy bien, pero no es así. Cuéntanos al Claro. respecto. Bueno, el problema con los espacios públicos Ujú, en Cancún ujú. es que casi no hay espacios No. públicos. O sea, podemos contar con los dedos de la mano los parques urbanos de Cancún y nos Sí, sobran dedos, sí. ¿sí? O sea, en realidad esos espacios de integración eh, donde distintos sectores de la sociedad pueden ir A a convivir, ¿no? convivir en una actividad de esparcimiento, que no sea el ir a la plaza, al centro comercial, a estar viendo las tiendas, de estar comprando, sino más bien un espacio de recreación Ujú. inclusive de contacto con la naturaleza. Sí, como el No lo Parque Cava tenemos. o el Ombligo Exacto, Verde, ¿no? exacto. A ver, me gustaría, Jorge, por favor, que me pongas las imágenes de la ciudad cuando empezó y cuando creció y que se ve todo gris, que es impresionante ese panorama donde se ven esa. Aquí vemos una realidad impresionante, ¿no? Correcto, O sea, correcto. las áreas verdes y cómo se siente uno cuando llega a estas ciudades Claro, la donde... proporción de áreas verdes Ujú, por habitante, cuando se hizo ese estudio ujú, con los datos que se tienen del último conteo, que fue en el 2015, ujú. la población de ese entonces, el- teníamos una proporción de 3 metros cuadrados, o sea, ¿Tres metros re- cuadrados por re- persona? redondeando, 3 metros ¡Ah! cuadrados por persona, cuando el estándar es de 12, ¿sí? El estándar que propone ONU Habitat Ujú. es de 12, ¿sí? Obviamente ahí, si cambiamos la escala de observación, vamos a ver zonas, sobre todo en el sur, o sobre todo en lo que es el centro fundacional de Cancún, donde esa proporción se puede ir hasta 7, 8 y 9 metros cuadrados por habitante, Ok. ¿sí? Y cada vez va incrementando porque se va vaciando el centro, ¿sí? Se va vaciando el centro. Va perdiendo población. La tendencia ha sido de que pierda población ¿Por qué? en los últimos años. ¿Gentrificación? Parte de eso, exacto. Y de hecho es un fenómeno que es muy interesante analizar, porque al ser una zona tan céntrica, es una zona que Vuelve conflictiva, ¿no? Para el y no tráfico solo y eso, se cara. vuelve deseable, se vuelve cara, Ok. porque se vuelve deseable para otros tipos de negocios actuales, como por ejemplo las plataformas de rentas vacacionales en línea, ¿sí? Airbnb y todo Y esto. todos esos, que
pues que han hecho que muchos reconviertan sus viviendas en rentas vacacionales, que antes todo estaban reservadas el hospedaje vacacional para la zona hotelera no, Y ahora ya algunos, cualquiera puede sí. hacerlo. Y Entonces, lo que implica en necesidad de servicios, más drenaje, más estacionamientos, y entonces así es. se hace menos vivible la ciudad. Hay algo que se llama un concepto muy interesante de hace, creo que los 60 que ha ido cambiando, sobre el derecho a la ciudad, Sí, sobre la importancia de vivir en una ciudad habitable, amable. claro. Y de pronto tenemos, yo creo que todos, si me pones a mí, nos pones completo, Jorge, para que, es que sí me deprime a mí esa imagen de lo gris que está nuestra De lo ciudad. gris, sí. Este, Y que de hecho, si nos vamos hacia el norte, le comentaba, o sea, esas de 7, 8, 9 metros cuadrados por habitante, es en la zona fundacional, pero si nos vamos hacia la zona de las regiones, regiones las 100, las 200, es menos de 1 metro cuadrado por habitante. pero además lo terrible también es cómo se ha permitido la construcción de desarrollos habitacionales con casas pequeñitas en donde 4 personas no pueden vivir muy bien, que digamos, donde se Ujú, propicia correcto. la violencia. Tenemos una amiga, bueno, varias amigas arquitectas, Isabel Romy y Antonella, acerca de cómo este fenómeno de las casas muy pequeñas, donde están mal aireadas, porque son muy estrechas, están mal orientadas, a estar con mucho calor adentro, no tienen los recursos para el aire acondicionado, esto genera violencia intrafamiliar Claro, y genera también que la gente se quiera salir a la calle, pero no hay parques. claro. Hay un montón de Hay conflictos. algo que se llama la psicología del habitante urbano. Ujú, Y se ha demostrado, bueno, psicológicamente, desde el punto de vista de la psicología, que el ser humano tiene distintos espacios. ujú. Tiene el espacio social, el espacio familiar, el espacio personal y el espacio íntimo. ¿Sí? El problema con estas casitas muy chiquitas, o sea, en el espacio social, cuando vamos en la calle y no tenemos ningún problema en caminar por una plaza, un parque abierto con un montón de personas alrededor. Hay algunos que son más sensibles, eso es el famoso que se engenta, Sí, ¿ok? claro. Pero en general no tenemos ningún problema, la gente está pasando por ese espacio social, ese espacio donde Es admitimos a compartido. cualquiera. ¿Por qué? Porque es compartido. Claro. Luego está el espacio familiar, ese espacio donde permitimos que las personas un poco más cercanas a nosotros convivan con nosotros, que estén con nosotros. Ese es el espacio que se recomienda para los tamaños habitacionales, ¿sí? Porque es el espacio donde la familia va a convivir. El problema con una casa más pequeña es que entonces empieza a invadir el siguiente espacio, que es el espacio personal. Y Claro. cuando se invade el espacio personal, la gente se tensa, se estresa y empieza a buscar barreras. Algunas son físicas, ya puso una cerca en su puerta, ya puso una reja, ya puso inclusive cosas como el tapetito en la entrada, funcionan como una barrera entre afuera y adentro, ¿sí? Y adentro, pues obviamente empiezan a poner sus barreras, que cierran Los la chavitos que se puerta, encierran, ¿no? que encierran Ujú. en sus cuartos, y cuando no pueden hacer eso, entonces es cuando vienen los problemas de estrés y de violencia hacia adentro. O de depresión, Ese claro. es uno de los factores, obviamente, ese es uno de los factores. No estamos diciendo que la violencia se deba únicamente a eso. Claro, Es porque es un fenómeno multifactorial, claro. pero es un factor que sí Y afecta que puede y sí altera y desencadenar sí puede también. desencadenar, Claro. ¿sí? Bueno, Entonces, por sí. eso es importante que en los tamaños de vivienda se garantice que no se esté constantemente invadiendo este espacio personal, porque ante la imposibilidad de poner barreras físicas, el siguiente es poner una barrera psicológica, una barrera Emocional. emocional, una barrera que se manifiesta en agresión emocional, física. Claro. Bueno, pues como verán, el tema es bastante interesante, bastante complejo y encontrar todos estos aspectos, todos estos prismas que se entrecruzan para darnos Sí, una visión de la realidad. Háblanos acerca de tu plática, dónde, cuándo, a qué horas, qué nos vas a comentar y por qué es importante que participemos. sí. Sí, en el próximo miércoles Ujú. 11 a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura de aquí de Cancún,
vamos a tener una presentación de un proyecto que desarrollamos ahí en la universidad. ¿En cuál Fue universidad? en la Universidad Nacional Autónoma de México. No, nuestra Cuando fui, universidad. este proyecto fue mi tesis de maestría. Ok. ¿Sí? La desarrollé junto con un colega con quien sigo trabajando, él está en México, pero los dos desarrollamos este proyecto y posteriormente profundicé y lo convertí en mi tesis de maestría. ¿Okay? Entonces, este es un proyecto que plantea una solución a la problemática que representa Malecón Tajamar. Porque en Malecón Tajamar, ¿cuál es el panorama actualmente? Tenemos una zona que desde el punto de vista jurídico ya no se puede utilizar para los fines que originalmente estaban planteados de construir desarrollos inmobiliarios, sino que es una zona que debe mantenerse como área natural, es para que el manglar que ahí vivía se recupere, ¿sí? Eh, También es un espacio que se ha convertido en una especie de parque y de espacio de convivencia, de espacio público para la Pero ciudadanía. además en un símbolo, ¿no? En Es un un, símbolo de algo que creo que es importante, independientemente de nuestras filias, fobias y demás, porque ya ves que se ha prestado a muchas cosas, a muchas politizaciones incluso, etcétera. Yo creo que ha habido ciudadanos que han estado ahí al Ujú, pendiente, que han estado apoyando el respeto a la ley. Si era un lugar de manglar, no puede ser que las autoridades sean las primeras que transgreden la exacto, ley, ¿no? Y exacto, visibilizarlo, hacerlo público, internacional, creo que es algo valioso. Demuestra que la ciudadanía sí puede exacto, cambiar la realidad. exacto. Entonces, no solo es un espacio público de Ujú. encuentro que la ciudadanía hizo suyo, es también un símbolo. Los espacios pueden tener un valor de uso, es decir, para qué la gente lo utiliza, pero también puede tener un valor simbólico, Claro, ¿sí? Es decir, qué representa. Y sí, Malecón Tajamar en Cancún representa un parteaguas, claro. un antes y un después, un antes de una ciudadanía que pues dejaba que se hiciera lo que fuera con Que el esta gobierno ciudad, hiciera lo que quisiera, ¿no? exacto, y de un después donde la ciudadanía de una u otra manera audita lo que el gobierno está haciendo con el territorio de esta ciudad, ¿sí? Entonces es un símbolo. Entonces tenemos las resoluciones judiciales, tenemos el valor como espacio público, tenemos el valor como símbolo, pero también por el otro lado tenemos a un gobierno municipal que está obligado a un gobierno municipal e inclusive un gobierno federal a través de Fonatur, que están obligados a que ese espacio sea un espacio público, ¿sí? Un espacio natural, ¿sí? Y mm, carecen de los recursos para ello. Y por el otro lado también tenemos a un tercer factor que son los dueños de los terrenos, porque hay que recordar que esos terrenos Fonatur los vendió. Entonces, desde el punto de vista de la tenencia de la Del propiedad, derecho de la del propiedad. derecho de la propiedad, esos terrenos con manglar son terrenos privados. Y entonces, ¿cómo podemos convertir en un espacio público la totalidad de ese espacio que actualmente incluye terrenos privados de inversionistas que metieron dinero y que obviamente pues, van a esperar algo a cambio y el gobierno no tiene para compensarles? ¿Y cómo podemos darle solución a estas distintas necesidades? La necesidad de los inversionistas, la necesidad, inversionistas propietarios, la necesidad del gobierno y la necesidad de la ciudadanía y la condicionante jurídica que existe. Entonces es un Es problema complejo, complejo. complejo. Entonces, en ese contexto es cuando nosotros presentamos una propuesta que precisamente se va a tratar de atender y mediar entre las distintas necesidades y presentar una propuesta que lo que hace es presentarle beneficios a todo el mundo. Eso es algo muy importante porque hablábamos antes de entrar al aire y, híjole, ya se nos va el tiempo y todavía nos falta muchísimo.
Que no, que tú pones ahí, si me pones, Jorge, por favor, el de Tajamar, ganar, ganar, creo que hay un cartel Ujú. que te mandé. ¿Cómo que todos ganen? Porque aquí de verdad pareciera que es un pleito entre el ayuntamiento, entre los ambientalistas, entre los ciudadanos que no están de acuerdo con los ambientalistas o que no están de Sí, acuerdo con el ayuntamiento, y aparte pues los intereses que como todos pues son respetables, pero también a veces son medio voraces de los inversionistas, en sí, donde pues se ha demostrado que el bienestar público y la ecología no son muchos mucho su fuerte. prioridad, ¿no? Y entonces, ¿qué papel juegas tú y qué dice el ayuntamiento? ¿Ya presentaste este proyecto? ¿Lo estás proponiendo? ¿Cómo va esto? Sí, es este proyecto precisamente comenzamos con esta presentación eh, porque lo que queremos es socializarlo, que la gente lo conozca, que la gente pueda decirnos si están o no de acuerdo con este proyecto y si están de acuerdo entonces impulsarlo ante las autoridades para que se aplique. Esa es la intención de este proceso, Ujú. ¿sí? Si efectivamente lo que vamos a necesitar a futuro es poder tener un diálogo con las autoridades, que son las primeras, por ejemplo, en el programa de desarrollo urbano del 2018, son las primeras que, digamos que retan las resoluciones judiciales. Porque si bien la resolución judicial dice ya no se puede dar ninguna autorización ahí, el programa de desarrollo urbano le volvió a dar uso comercial a esa zona, cuando debería de haber considerado esa condicionante y haber establecido ya como área de conservación natural. Híjole, porque ese es un tema importantísimo. Yo creo que yo escucho y creo que muchos de ustedes que han llegado aquí, ese es el que quiero que nos ponga, mi querido Jorge, que sea ganar, ganar. Cuando llegan, como cuando hemos llegado aquí, muchos de los fundadores nos hablan de ese Cancún maravilloso, paradisiaco, donde volaban los tucanes y llegaban a tu Sí, casa y pasaban los flamingos y atravesaban los monos en la selva. Y de pronto también ese mar turquesa con unos corales impresionantes y se ha ido perdiendo esa riqueza, ese paraíso se ha ido distorsionando porque no se le ha puesto coto a las autoridades, no, la ciudadanía no ha dicho, oye, espérame, espérame, tú eh, te vas a ir, pero esto me lo dejas a mí y a mis hijos, igual que las deudas. sí. Y a los empresarios también, oye, pues está muy bien tu desarrollo, pero a final de cuentas las consecuencias del subdesarrollo, que es el precio de que Ujú. tú tengas estas diferencias o estas ganancias que implican la pérdida de otros, pues nos desequilibra como sociedad. ¿Cuál sería entonces en concreto la propuesta de ganar, ganar para Tajamar? Sí, aquí la propuesta es un proyecto de inversión por medio del cual se recuperan Ujú. espacios públicos de alto valor, de manera que se puedan eh, tener recursos para dar, darle mantenimiento y hacer que Malecón Tajamar eh, tenga el futuro como área natural y como parque urbano, Ujú. ¿sí? Y que al mismo tiempo se tengan los recursos para que se pueda ir pues amortizando la deuda que el gobierno por sus malas decisiones acumuló con los empresarios que compraron Malecón Pero Tajamar. fíjate qué terrible, seguimos repitiendo y yo por eso creo que es bien importante espacios como estos, el mío y el de muchos otros que estamos buscando en los medios alternativos, hacer ciudadanía, construir opinión pública fuerte, que diga, a ver, espérame, porque a final de cuentas, igual que el Fobaproa, igual que muchas de estas decisiones equivocadas de gobiernos que no tuvieron la capacidad, no tuvieron la humildad de recurrir a los especialistas y tomaron decisiones realmente estúpidas, las pagamos nosotros. Sí, Y entonces, si Fonatur no debió haber vendido los terrenos, se vuelve nuestro problema ya. Entonces, si no claro, actuamos con fuerza ciudadana, pues van a seguir pasándonos facturas que a veces son impagables, ¿no? así es, Bueno, así es. Daniel Alejandro Salazar Rodríguez, un saludo. Él es un arquitecto muy comprometido con las cuestiones ecológicas. Ojalá algún día se conozcan. Y también, Alejandro, vendrás por acá a platicarnos de tus proyectos. Él nos dice, me alegro que haya profesionales preocupados del espacio público. Como arquitecto, a ver, espérame, que luego como estoy con la computadora. Ay, a ver, ya.
Ay, perdón por el retraso. Es que, a ver. Ajá, no, me equivoqué. Bueno, ahorita lo retomo porque se me Sí. escapó. A ver, ya. Esto aquí está. Y tengan ustedes paciencia, ya saben que no soy tan buena. Ok. Me alegro de que haya profesionales preocupados por el espacio público. Como arquitecto me preocupan los problemas sistémicos que tiene la ciudad, que parte por no tener una política de gobierno respecto a la ciudad contra zona hotelera y las zonas en expansión, los fraccionamientos. La ciudadanía lo puede hacer, pero alguien debe liderar y hacerse responsable. Si no, la gente no lo va a hacer. Aparte que hay muy poco sentido de apropiación de una ciudad que no ofrece bienestar, sino lo contrario. Saludos y felicitaciones. Pues sí, a veces es cierto, a veces sentimos que la ciudad se vuelve un poquito agresiva Ujú. cuando tú te subes a un transporte público, cuando tú no encuentras dónde cruzar la calle, cuando tú ves que las calles están rotas, que hay acumulación de basura, empiezas a no sentirte parte de eso, ¿no? Y es muy Correcto, importante recuperar la ciudad. correcto. Bueno, pues ya nos echamos casi una hora, mi querido amigo. Me gustaría que concretáramos la invitación para este miércoles 11 a las 7 de la noche en Ujú. Casa de Cultura. Correcto. Invitados todos, Todos. todos, porque Así es. también te acuerdas que hicimos un evento, un foro ciudadano en la Universidad del Caribe hace como un año, Más o menos, más o sí. menos, y pues, hablar del PDU. Y Ujú. llegaron las inmobiliarias y querían ahí sacar sus argumentaciones, ¿no? Bienvenidos todos. El Sí, al chiste final de es cuentas, sí. demostrar que todos pueden ganar y que no se trata de que los ciudadanos perdamos o de que el Estado pierda o de que los inversionistas pierdan. ¿Qué nos podrías así decir, por ejemplo, en concreto, de este parque urbano o de... Pues son varios parques urbanos, no solamente Tajamar, el parque urbano de la parcela 1113, dices, Ujú. este corredor económico de zonas populares, los mercados municipales, o sea, es todo un proyectazo, ¿eh? Sí, es precisamente ver cuáles son las potencialidades que tiene el territorio y Ujú. aprovechar esas potencialidades. Por ejemplo, ese que mencionas de la parcela 1113, a muchos se les olvida que junto a Villa Sotoch antes había un relleno sanitario y ahora ese terreno está clausurado, está saneado y con el tiempo ese terreno se puede ocupar como parque urbano, ¿sí? Ok. Obviamente necesita un tratamiento por medio del cual se termine de hacer la cobertura y habilitación de distintas áreas, ¿sí? Va a seguir habiendo lugares donde están los tubos y va a seguir saliendo gas de la parte ¿Y los de aromas y adentro, todo eso? pero bueno, existen precisamente unos filtros y quemadores que pueden servir para que no se expidan esos aromas. Precisamente todo ese tratamiento Los de lixiviados, saneamiento todas esas cosas es que se precisamente filtran. para que no, para que eso se minimice. Pero Ok. tiene que llevarse a cabo. Es todo un proceso de ingeniería y de construcción de un parque encima de lo que antes era un relleno sanitario. Ok. Precisamente todo lo que es el manejo del biogás, lo que es el manejo de los lixiviados y que se necesita hacer, ¿sí? Y que entonces, saneado, ese espacio, estando ahí, pues se puede convertir en un espacio de recreación. Ya en muchos lados del mundo, lo que antes eran rellenos sanitarios, ahora son parques. Ok. ¿Sí? No seríamos ahora sí que los primeros en ello, pero podríamos utilizar ese terreno para eso. En realidad no tiene mucho potencial para otras cosas. Ok. ¿Sí? Entonces, ese es un caso de un terreno que además llevaría espacios verdes, que además llevaría eh, espacios públicos, áreas verdes, Ujú. a la zona norte de la ciudad, que ahí faltan muchísimo. Mencionábamos ahorita, que si vemos en la zona fundacional 9 metros cuadrados por habitante, pero si nos vamos al norte, estamos en 0.6 metros cuadrados por Por habitante. habitante. A ver si Entonces, tenemos la esto imagen, mi querido cambiaría. Jorge, o búscate alguna imagen donde podamos visibilizar esto antes de despedirnos. Y bueno, algo muy, muy importante. Yo creo que de repente dicen, bueno, los parques, los arbolitos tiran muchas ramas, muchas hojas, pero cómo hay que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, cómo hacen falta lugares cercanos a Cercanos. donde podamos ir, cruzar la calle o unas cuadras
y llevarlos a un lugar, a un parque público, como hay algunos que tienen incluso lugares para ejercicio, que tienen resbaladillas, y por lo menos que Correcto. los niños tengan esos lugares y que conozcan lo que es un pájaro, porque de Sí, pronto estamos faltan, en faltan. lugares tan áridos, tan grises, Sí, que por supuesto hay como depresión, hay tristeza, hay enojo, hay violencia, porque no hay un contacto con la sí, naturaleza. correcto. En la Ciudad de México vemos eso de manera muy clara, Ujú, donde los niños que han crecido en, por ejemplo, en colonias como la Colonia Condesa o la Colonia del Valle, ujú, que tienen muchísimos parques hacia el interior, ujú. son niños que les gusta explorar, que les gusta jugar, que les gusta reír, que van a los parques Y que y respetan a la saben lo que es naturaleza. una ardilla. eh, y cuando vamos a otras zonas, Iztapalapa, Cuautepec, donde no hay parques urbanos, no hay parques hacia el interior, hacia el interior de las colonias, la interacción entre los niños es una interacción muy violenta. Ok, Entonces, desde ahí comienza el asunto. Bueno, mencionábamos hace rato que la violencia es multifactorial. Bueno, también el espacio público y la configuración del claro. espacio público es otro de los factores. Pero además el espacio público compartido nos permite conocer al vecino. Sí, Así que si tienes una palapita donde pueden compartir y limpiar el lugar, que ya no lo hacemos, ya nos volvimos muy solitarios, muy individualistas. correcto. Perdón, bueno, para despedir, ¿qué le dirías a nuestro público? Te queremos hacer una invitación así enfrente de toda nuestra audiencia a que aquí hay un espacio abierto permanentemente para ti, para tus propuestas, que nos digas también, darle seguimiento a esto, cómo reacciona el ayuntamiento, cómo reaccionan los ambientalistas, porque cómo reaccionan los inmobiliarios, porque todo Sí, el mundo va a ver sus intereses. Yo creo que tenemos que luchar por un ganar-ganar colectivo, que sea un ceder ciertas necedades o ciertas visiones y en función de lo colectivo, ¿no? correcto. El proyecto básicamente es el esfuerzo por buscar un diálogo entre los distintos sectores. A veces pareciera que el gobierno habla un Un idioma, idioma, la sociedad habla otra y los inversionistas hablan otro. Bueno, hay que encontrar un punto de acuerdo a través del cual nos permita tener un hilo conductor para esta plática, este diálogo y obviamente una negociación entre todos que nos permitan de manera colectiva y cooperativa mejorar nuestro entorno. Al hacer eso, no solo mejoramos la calidad de vida, no solo rinde réditos políticos, sino que también los inversionistas tienen una plusvalía de sus inversiones. Entonces, siempre se ha mencionado, no se trata de espantar inversión, no, se trata de hacer bien la inversión, claro. ¿sí? De manera que sea una inversión que no solo genere rendimientos al que la está haciendo, sino que también le dé algo a la ciudad, para que esa distribución de cargas y beneficios pues sea un poco más pareja, un poco más equitativa y todos podamos ganar, ganar. Todos Claro. vamos a aportar algo, pero todos vamos a ganar. Bueno, pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Fue un poquito larga la entrevista, pero comprenderán que pues teniendo aquí al especialista es un honor y es un gusto poder pues tratar de desenredar toda la maraña de las implicaciones que tiene el ser ciudadanos participativos, el asistir este miércoles a las 7 de la noche, miércoles 11 en Casa de Cultura, a escuchar a Carlos Ajish. ¿Qué significa tu apellido? Ajish, que me Ajish intriga. es el nombre en hebreo de la estrella que nosotros conocemos como Aldebarán en la constelación de Tauro. Okay. Ah, mira, bueno, es que siempre me ha costado trabajo el apellido. Carlos Ajish Veloz Hábiles. Áviles. Y vamos a ganar, ganar. Les invitamos también a que si pueden, si quieren, si creen que tiene alguna utilidad este proyecto de EIMACA, Buena Onda Online, compartan este video con sus amigos, con quienes estén de acuerdo, con quienes no estén de acuerdo, con inversionistas, con arquitectos, con urbanistas, con ciudadanos, con la familia. ¿Qué opinamos y cómo podemos construir
esta comunidad que de repente, pues así como que está muy poco comunicada. Vamos a comunicarnos. Muchísimas gracias y los espero el próximo miércoles a las 11. Tenemos aquí a otro constructor de ciudadanía. Vamos a tener a Mario Monroy, que tiene el proyecto que les había comentado yo de Afinemos México. Cómo afinar a nuestro país, cómo hacer de la ciudadanía y de nosotros los mexicanos, de nosotros los quintanarroenses, los cancunenses, una orquesta sinfónica en la que cada quien sepa qué instrumento le toca percutir o tocar y convertirlo en una melodía. Es un proyecto extraordinario de otra de las personas que también admiro y que aquí va a estar el próximo miércoles en vivo. Así es que apúntense para acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Sí, Carlos. no. Gracias. Gracias por la invitación y estamos aquí para cualquier cosa cuando gustes. Muchísimas gracias y continuamos el próximo miércoles. Hasta pronto. Gracias también a mi querido Jorge Juárez, que nunca le doy su crédito, y nos vemos la próxima.